Volví del hospital con una bolsa plástica transparente en una mano y el alma hecha trizas en la otra. El taxista que me dejó frente a la casa ni siquiera se ofreció a ayudarme con el bastón. Apenas me miró por el retrovisor. Murmuró un «suerte» sin emoción y se alejó levantando polvo. Mis pies tocaban el suelo como si cada paso fuera una súplica. Y al levantar la vista, entendí que algo estaba mal. Muy mal. Mi corazón, que ya estaba cansado de tantas pruebas, dio un vuelco al verlas. Bolsas negras, grandes, apiladas de forma descuidada justo frente a la entrada. No eran de basura, eran mis cosas, mi mundo, mi historia reducida a plástico. Me acerqué, temblando, con la vista borrosa por el sol y por las lágrimas que ya presionaban mis párpados, aunque aún no se atrevían a salir. En una de las bolsas, pegada con cinta, había una hoja blanca escrita con marcador rojo. Una frase, nada más. Pero me atravesó como un cuchillo. Lo siento, Estela. Necesitas cuidados que no podemos darte. No había firma, pero la letra era inconfundible. La letra de Valentina, mi nuera. Esa caligrafía redonda, apretada, siempre con exceso de fuerza en cada trazo, como si escribiera con rabia reprimida. Me senté en el borde de la acera sin querer, como cayendo en cámara lenta. Sentí que los músculos de las piernas me abandonaban de golpe. El bastón resbaló de mi mano y quedó a un lado, como otro objeto más descartado en la escena. Miré las bolsas. Eran muchas y estaban mal cerradas. Podía ver asomar ropa doblada con cuidado, mis libros con papeles marcando páginas, incluso un cuadro de Julieta, mi nieta, que ella me había pintado con témperas el año pasado para mi cumpleaños. Todo estaba ahí, afuera, bajo el sol, a merced del viento, de la lluvia o del desprecio ajeno. Recordé cada rincón de esa casa. Los azulejos que elegí con Javier cuando aún estaba vivo. La mesa que él mismo barnizó durante semanas. Las plantas que cuidábamos juntos en el jardín. Era nuestro refugio, nuestro hogar. ¿Y ahora qué era? Un sitio hostil. Un lugar donde ya no era bienvenida. Lo sabía antes de llegar. Lo presentí. Durante mi internación en el hospital no recibí ni una visita de Gabriel, mi hijo. Solo mensajes escuetos. ¿Cómo sigues? ¿Necesitas algo? Avísame cuando te den el alta. Palabras vacías, lanzadas como piedras para cumplir con un deber moral. Valentina, en cambio, no escribió ni una sola vez. Ni una. Como si me hubiera desintegrado. Como si mi ausencia fuera un alivio. No lo quería creer. No quería aceptar que el amor puede apagarse sin hacer ruido. Pero ahí estaba la prueba, frente a mí. Y no era una metáfora, era literal. Bolsas negras llenas de mí, de mi olor, de mis recuerdos, de mi historia. Intenté levantarme, quise tocar el timbre, quise pensar que todo era un malentendido, que quizá habían puesto mis cosas afuera por alguna razón práctica. Que alguien saldría a explicarme algo. Pero nadie vino. Nadie abrió. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Ni siquiera los vecinos que me vieron desde lejos. Esos mismos que antes me saludaban con entusiasmo cuando paseaba a Julieta por la vereda, ahora cruzaban la calle en dirección contraria. La vergüenza ajena los hacía invisibles. O quizá era yo la que se había vuelto invisible. Una anciana molesta. Una carga, una figura que estorba en una casa joven, moderna, organizada. Respiré hondo. No quería llorar. No allí. No frente a todos. Pero una lágrima traicionera escapó. Y luego otra, hasta que dejé de intentar contenerlas. Recordé los primeros años con Valentina. Nunca fuimos cercanas, pero había cordialidad. Ella fingía afecto delante de Gabriel, y yo fingía no notar la frialdad cuando él no estaba. Después de la muerte de Javier, todo cambió.
Empezó de a poco. Pequeñas cosas, olvidos, indiferencia, comentarios que parecían inocentes, pero que dolían como cuchilladas. «¡Ay, Estela! ¿Otra vez te olvidaste las llaves?», decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Ya calentaste la comida?». Pensé que ibas a ayudar con eso. O aquel día en que Julieta me dibujó una tarjeta y ella la tiró al cesto, de basura, pensando que yo no miraba. No dije nada. Me hice la ciega, la sorda, porque me repetía: «Es la esposa de mi hijo, hay que convivir». Y porque creía que con amor todo se repara. Qué ingenua fui, qué tonta. Cuando me operaron la cadera, fue ella quien me llevó al hospital. Gabriel estaba con mucho trabajo. Me despidió con un beso en la frente y me dijo: «Tranquila, mamá, te vamos a cuidar». Pero al salir del quirófano nadie estaba allí. Solo Marta, mi amiga de toda la vida. Ella sí fue, cada 2 días. Me llevaba fruta, me masajeaba los pies, me contaba chismes del barrio para hacerme reír. Y también me decía cosas que no quería oír. «Estela, abre los ojos. Eso no es cariño. Te están echando de a poco». Yo me negaba. «Gabriel me ama», le decía. «Es mi hijo. Y Valentina...». Bueno, es difícil, pero está estresada. Tiene mucho encima. Qué fácil es encontrar excusas para quienes uno ama. La médica me dio el alta. No tenía dónde ir, así que volví. Volví con esperanza, con miedo, con una pizca de fe infantil. Y me encontré con esto, con el plástico, con la frase cruel, con la calle como única bienvenida. Me dolían los huesos, el alma, el abandono. Marta apareció 1 hora después. Me encontró sentada entre mis cosas, con la foto de Gabriel en la mano. Una foto de cuando tenía 5 años. Su sonrisa era la misma, la que ya no me muestra. Ella me ayudó a levantarme. Me abrazó fuerte. Me dijo: «Ya no más, Estela. No más silencios. Venís a casa. Y esta vez vamos a hacer algo». Me llevó con ella. Me dio sopa caliente. Me hizo dormir en su cama mientras ella dormía en el sillón. Y cuando yo aún no podía ordenar mis pensamientos, ella lo dijo: «¿Dónde están los papeles de la casa? ¿A nombre de quién está?». Me quedé helada. Nunca pensé en eso. Javier y yo la habíamos escriturado hacía años, pero con su muerte, con tanto lío, Gabriel dijo que se encargaría de ordenar los papeles. ¿Había hecho algo? Sin decirme. Marta me miró con esa mirada de quien ya intuye la respuesta. «Búscalos. Revisa tus cosas». Yo lo hice esa misma noche. Abrí una de las bolsas. Empecé a hurgar entre ropa doblada, fotos viejas, cuadernos de recetas, cartas que Javier me escribió cuando aún éramos novios. Todo olía a pasado, a vida, a verdad. Y ahí, entre una carpeta azul y un sobre manila, encontré algo. Un sobre blanco, cerrado, con mi nombre escrito en marcador negro. No recordaba haberlo escrito. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí. Y adentro estaba la copia del título de propiedad de la casa. Pero el nombre que figuraba no era el mío, tampoco el de Javier, tampoco el de Gabriel. Era el de Valentina. Me quedé congelada. El corazón me latía en los oídos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Volví a leer el nombre una y otra vez, como si mis ojos estuvieran traicionándome. Valentina Ortega de Márquez. Ni siquiera era su nombre de soltera. Había usado el apellido de Gabriel, como si quisiera dejar en claro que era dueña de todo, incluyendo a mi hijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, aunque estaba sentada. Marta me miraba desde la puerta del cuarto, con la expresión contenida de quien no quiere decir «te lo dije», pero lo piensa. Apreté el papel contra el pecho.
Cerré los ojos y por un instante sentí a Javier, su voz, su presencia. Él nunca habría permitido esto. Nunca. Si estuviera vivo, pero no estaba. Y lo que yo tenía delante no era un malentendido, era una traición legalizada, con fecha, firma y sello notarial. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Marta, suave, como quien acaricia una herida abierta. «No sé», respondí con honestidad brutal. «No sé ni cómo respirar ahora. Esa noche no dormí». Me senté en la cama, rodeada de las bolsas que Marta había aceptado guardar en su casa, y revisé una por una. Lo que encontré me destruyó y me despertó al mismo tiempo. Cartas sin abrir de bancos, documentos mezclados, recibos con mi nombre tachado, como si hubieran querido borrar mi existencia lentamente. Pero lo peor fue un pequeño cuaderno con tapas negras. Era mío, mi diario. Lo había empezado a escribir después de la muerte de Javier. En él hablaba de mis miedos, mis dolores, mis sueños rotos. Y estaba abierto, con las páginas marcadas. Valentina lo había leído. Había leído cada palabra íntima, cada lamento, cada duda que escribí en la madrugada, mientras el insomnio me devoraba. Me invadió una mezcla de vergüenza y furia. Sentí que me habían violado el alma, que ya no quedaba nada sagrado. Esa fue la noche en que dejé de llorar. Se me secaron las lágrimas, no por aceptación, no por resignación, por rabia, por la rabia que nace cuando se te cae la venda de los ojos y ves la verdad con toda su crudeza. Gabriel no me defendió. Gabriel no solo permitió que me echaran de mi casa, lo firmó, lo autorizó. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por comodidad? ¿Por amor a esa mujer que siempre me miró con desprecio velado? Empecé a atar cabos, las veces que él me pedía que firmara unos papeles de rutina, las veces que decía que eran cosas para ordenar la herencia, o que era mejor adelantar trámites. Lo firmé todo. Confiaba en él. Era mi hijo, mi sangre, mi niño, el que dormía abrazado a mi cuello cuando tenía fiebre, el que me escribía cartas desde el colegio. ¿Cómo se convierte alguien así en un extraño? Al día siguiente, Marta me llevó al centro. No como quien pasea, sino como quien va a la guerra. Ella había llamado a un abogado amigo suyo, viejo, compañero de la universidad. Nos recibió en una oficina modesta pero cálida. Se llamaba Andrés. Pelo gris, lentes redondos, voz firme. Me escuchó en silencio mientras yo le contaba todo, desde los primeros desplantes hasta las bolsas en la calle. No interrumpió ni una sola vez. Al final, me pidió los papeles. Los revisó con atención, moviendo los labios sin emitir sonido. Marta me apretó la mano mientras esperábamos. Y entonces, él habló. Esto es más común de lo que parece. Adultos mayores engañados para transferir propiedades usan excusas, como ordenar los papeles o facilitar trámites. Pero esta firma se detuvo, entrecerrando los ojos. ¿Usted firmó esto? Miré el documento. Me costaba recordarlo. Parecía mi firma, pero algo no cuadraba. El trazo, la inclinación, no era igual. No, dije. Creo que no. No así. Yo nunca escribo la E así. Andrés asintió. Voy a necesitar comparar otras firmas suyas, de preferencia de otros documentos oficiales, y hacer un peritaje. ¿Y si es falsa?, preguntó Marta. Entonces hablamos de fraude, de falsificación, de despojo patrimonial. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era solo el dolor de haber sido echada de mi casa. Era saber que además podía haber sido traicionada con premeditación, con estrategia, con alevosía. Pasaron los días. Cada hora parecía una eternidad. Andrés se movía rápido. Consiguió muestras de mi firma, de años anteriores, y mandó a hacer un análisis.
Mientras tanto, Marta no se despegaba de mí. Me cocinaba, me acompañaba al médico, me escuchaba desahogar mi odio y mi tristeza. Y algo en mí empezó a cambiar. Una semilla, un germen de fuerza que antes no tenía. Comencé a caminar más, a leer, a escribir otra vez, a planear. Una tarde, Andrés nos llamó a su oficina con urgencia. «Es falsa. La firma en la escritura es una imitación. Bien hecha, pero falsa. Tenemos argumentos para denunciar». El mundo se detuvo un segundo y luego giró con más fuerza. Quise vomitar, quise gritar, pero lo que hice fue reír. Una risa amarga, seca, nerviosa. No estaba loca, no era paranoica. Me habían engañado. ¿Y Gabriel?, pregunté. ¿Él lo sabía? Eso lo determinará la investigación. Pero hay indicios de complicidad, indicios. Palabra suave para nombrar la podredumbre. Me levanté, miré a Andrés a los ojos. «Quiero denunciar todo, a quien sea», él asintió. «Va a ser duro, largo. Ellos tienen medios, recursos. Yo tengo mi historia. Y a Marta...» Esa noche Gabriel me llamó, primera vez en semanas. No contesté. Luego, un mensaje. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás metiendo abogados en esto?» Y después, otro. «No sabes todo lo que estás provocando. Pensá en Julieta». Esa frase me destrozó. Porque sí, pensaba en Julieta cada noche. Mi nieta, mi amor chiquito. Ella no tenía culpa de nada, pero también merecía saber quién era su abuela y qué le habían hecho. Marta me convenció de no responder, de avanzar con calma. Andrés preparó la denuncia, la presentó, y la bomba explotó. Me llamaron de todos lados, de la policía, de juzgados, incluso periodistas. Alguien había filtrado la historia. Y yo solo quería justicia. No fama, no venganza. Solo que la verdad saliera a la luz. Una tarde Valentina se apareció en la casa de Marta. No tocó el timbre. Gritó desde la vereda. «¡Estela! ¡Salí! Vamos a hablar como mujeres». Marta se asomó. «No hay nada que hablar. Te metiste con la persona equivocada». Valentina la miró con desprecio. «Vos siempre quisiste meterte. Estás usando a Estela para tus propios fines». Me acerqué. Abrí la puerta. Valentina me miró. Por primera vez, sin careta, con odio, con miedo, con furia. «Te di todo», le dije. «Mi confianza, mi familia. Y me pagaste con una traición». «No sabes nada», escupió. «Vos ya estorbabas. No podíamos seguir cargando con vos. Necesitábamos esa casa para refinanciar la empresa». «¿Y entonces me echaste como un perro? Te di techo durante años. Deberías agradecer». Ahí me quebré. «Yo te di familia, te di amor, y me robaste». Silencio. El viento sopló con violencia. Ella bajó la mirada. Y por un segundo, vi algo. No culpa, no arrepentimiento. Vi miedo. «Te vas a arrepentir, Estela», dijo al fin. «No sabes con quién te metiste». Y se fue. Y yo me quedé temblando. Pero no de miedo, de determinación. Porque sabía que esto recién empezaba. Y esta vez no me iban a callar. Las palabras de Valentina quedaron retumbando en mi cabeza durante días. «No sabes con quién te metiste». Como si fuera una amenaza velada. Como si creyera que con intimidación podría hacerme retroceder. Pero ya no era la misma Estela. Esa mujer que solía callar para no incomodar, que aceptaba migajas para no causar conflictos, se había ido. Se había quebrado la noche que abrí una bolsa de basura y encontré mi diario con sus páginas invadidas. Se había ido cuando descubrí la firma falsificada. Lo que quedaba ahora era una mujer herida, sí,
pero también una mujer despierta, y no pensaba volver a dormirme. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites, entrevistas con el abogado, idas y vueltas a juzgados y oficinas. Andrés era meticuloso, paciente, pero también implacable. Cada documento que presentábamos, cada detalle que reconstruíamos, iba dibujando el mapa de lo que me habían hecho. No era solo un desalojo, era una estrategia planificada para despojarme, para silenciarme. Y por primera vez empecé a entender que el amor no siempre es garantía de protección, que incluso un hijo puede convertirse en cómplice del abuso. Gabriel me llamó varias veces, al principio con tono suave, casi paternal, como si yo fuera una criatura confundida que necesitaba dirección. «Mamá, estás haciendo un escándalo. Todo esto se puede arreglar hablando». «Ya no confío en tus palabras, Gabriel», le respondí una tarde. «Lo que hicieron no fue un error, fue una elección, y voy a demostrarlo. Estás dejando que esa mujer», refiriéndose a Marta, «te manipule. Nunca le caíste bien y ahora te está usando para vengarse de mí». «¿Manipularme?». Me reí, amarga. ¿De verdad pensás que no soy capaz de tomar decisiones por mí misma? Estás arruinando la familia. La familia se arruinó el día que firmaste para echarme. Después de esa llamada, hubo un silencio prolongado. Ningún mensaje, ningún intento de acercamiento. Nada. Me dolió más de lo que podía admitir, porque en el fondo seguía siendo mi hijo, mi niño. Pero cada nuevo documento que Andrés descubría, cada movimiento financiero ligado a mi casa, me confirmaba lo que no quería ver. Gabriel no solo sabía, había participado, había estado de acuerdo. Una mañana, mientras tomábamos café con Marta en la pequeña cocina de su casa, Andrés llamó con una noticia que cambió el rumbo de todo. «Hay una grabación», dijo, «un audio». Un ex empleado de la inmobiliaria me contactó. Dice que fue testigo de una conversación entre Valentina y Gabriel sobre la venta de la propiedad. «¿Y qué dice?», pregunté, el corazón golpeando contra mis costillas. «Hablan de cómo convencerte de firmar, de los documentos, de no dejar rastros». Él grabó parte de esa conversación porque sospechaba que algo no estaba bien. «¿Y por qué no habló antes?». Temía perder su trabajo, pero ahora ya no está. En la empresa. La sangre me ardió en las venas. Cada palabra de ese audio era una puñalada. Gabriel diciendo que «mamá ya está vieja, no entiende de números». O Valentina diciendo que «con unos calmantes no va a notar lo que firma». Sentí náuseas. ¿Eso era yo para ellos? ¿Una molestia? ¿Un estorbo que se podía anestesiar? ¿Podemos usar ese audio?, pregunté casi con rabia. «Sí, pero tenemos que proteger al testigo». «Haz lo que tengas que hacer, Andrés, pero úsalo. No voy a seguir siendo invisible». Ese día me encerré en la habitación de Marta. Cerré la puerta, apagué el celular y lloré. No por debilidad. Lloré por la última vez. Era el duelo final. No por mi casa, sino por la imagen de un hijo que ya no existía. Me permití llorar por la Estela ingenua, confiada, que creía que el amor era suficiente. Y cuando se secaron las lágrimas, me levanté. Fui al espejo. Me miré con detenimiento. Vi las arrugas, las ojeras, la piel que colgaba en algunos lugares, pero también vi fuego. En los ojos, en la forma en que me enderecé. Ya no tenía miedo, tenía claridad, y eso era mucho más poderoso. La denuncia avanzaba. El juez aceptó el caso. Se abrió una investigación formal. La policía pidió documentación a la inmobiliaria. Y Valentina empezó a mostrar su verdadera cara. Llamaba a conocidos, difundía rumores. Decía que yo estaba senil, que Marta me había lavado el cerebro. Una vecina me llamó.
preocupada, diciendo que Valentina había ido a su casa a advertirle que yo estaba perdiendo la cordura. «Dice que estás mal de la cabeza, Estela», me dijo la vecina, «que estás desvariando, que le hiciste esto a tu hijo por rencor». «¿Rencor?», respondí con voz firme. Lo único que hice fue confiar, pero ya entendía la jugada. Estaban intentando armar un caso de incapacidad mental para invalidar la denuncia. Lo consulté con Andrés y él asintió. «Lo van a intentar. Ya solicitaron un examen psiquiátrico». «¿Y puedo negarme?». «Sí, pero podrían usarlo en tu contra. Lo mejor es ir, mostrarte lúcida, segura». Asentí. Fui. Me entrevistaron 2 psiquiatras. Me hicieron preguntas personales. Me evaluaron con tests. Me observaron. Respondí todo con claridad. Les conté mi historia sin tartamudeos, sin lagunas. Al final, uno de ellos me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Señora Estela, ojalá todas las personas tuvieran su lucidez y su dignidad». Salí de ese lugar sintiéndome más liviana. La verdad tenía peso, pero también era mi escudo. Días después, Gabriel apareció en la puerta de la casa de Marta. No tocó. No avisó. Marta estaba en el mercado y yo estaba sola. Abrí la puerta con cautela. Él se veía distinto, ojeroso, nervioso, casi derrotado. «Mamá», dijo con voz rota, «podemos hablar». Lo miré sin moverme. No sé si queda algo para decir. Valentina se está volviendo loca. Dice que si esto sigue, va a perder todo. «¿Y a mí quién me perdió, Gabriel?». Se quedó callado. «No pensé que ibas a llevarlo tan lejos», susurró. «¿Tan lejos? ¿Y qué es lejos para vos? ¿No fue lejos poner mis cosas en la calle? ¿Falsificar mi firma? ¿Vaciar mi cuenta sin que yo supiera? Yo no quería esto. Yo solo quería que estuviéramos tranquilos». «¿Tranquilos? ¿Vos estás tranquilo?». Se tapó la cara con las manos. Lloró. Pero no eran lágrimas que me conmovieran. Era culpa. Era miedo. No amor. «Perdóname, mamá». «No me pidas perdón. Pedíselo a la Estela que echaste, a la que destruiste». Y cerré la puerta. No por odio, por paz. Ese día entendí que a veces el mayor acto de amor propio es cortar el lazo que te está ahogando. El juicio todavía no tenía fecha, pero la presión social, la vergüenza y la evidencia estaban arrinconando a Valentina. Y ella empezó a desmoronarse. Me llegó un mensaje de una excompañera suya de trabajo. «Estela, sé que esto no es mi asunto, pero Valentina me debe dinero. Me prometió pagar cuando vendiera la casa. Ahora entiendo por qué tenía tanta urgencia. Todo se caía y yo me levantaba. Pero aún faltaba el golpe final, el día en que la justicia pondría las cosas en su lugar. Y yo estaría ahí para verlo, con los ojos bien abiertos y el corazón, por fin, firme. El día que recibimos la notificación judicial con la fecha de la primera audiencia, Marta estaba haciendo café y yo estaba regando sus plantas en el pequeño balcón. Fue Andrés quien llamó, directo como siempre, pero con un dejo de emoción en la voz. «Tenemos audiencia en 2 semanas. El juez aceptó todos los elementos, incluido el audio, y el testigo está dispuesto a declarar». Me quedé en silencio unos segundos, no porque dudara, sino porque sentí cómo esa frase abría una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Por fin alguien me iba a escuchar. Por fin alguien iba a ver lo que intentaron ocultar. Era la primera vez, desde que salí del hospital, que sentí que la justicia era posible. No una fantasía, no una ilusión. Algo real, concreto.
Estaba por suceder. Andrés nos explicó que sería una audiencia preliminar, pero que ya bastaba para exponer públicamente todo lo que habíamos reunido. Los documentos, la grabación, los movimientos de cuentas, las declaraciones. Marta sonrió con esa mezcla suya de ternura y rebeldía. «Ahora sí», dijo. «Vamos a ver cómo actúan cuando no pueden esconderse detrás de una sonrisa falsa». Los días previos fueron de preparación intensa. Andrés nos pidió discreción. Nada de redes sociales, nada de hablar con la prensa. Aunque algunos medios locales ya habían empezado a comentar el caso, usando términos como posible estafa familiar o herencia anticipada bajo coacción. Marta estaba exultante. Decía que todo eso era necesario, que había que dejar de barrer las injusticias debajo de la alfombra solo porque pasaban dentro de casa. Una noche, mientras revisaba unos papeles, encontré una foto vieja. Estaba Gabriel de niño, en su primer día de escuela, con un guardapolvo blanco y una sonrisa tímida. Yo lo abrazaba desde atrás, con el pelo recogido y los ojos brillantes de orgullo. La miré largo rato. La piel se me erizó. No por nostalgia, sino por lo que esa imagen ya no representaba. Era como mirar un sueño roto, como ver la foto de una vida que nunca terminó de ser. La guardé, no la tiré, pero ya no me dolía como antes. Solo me recordaba que el amor también puede tener límites, y que cuando esos límites se cruzan, hay que defenderse, aunque te duela. El día de la audiencia llegó con un cielo encapotado. Era otoño, y las hojas secas cubrían las veredas como si la ciudad también quisiera despedirse de algo. Me vestí con ropa sobria, un pantalón gris, una blusa blanca, el saco de lana azul que Marta me prestó. Ella me miró antes de salir y dijo: «Tenés los ojos de una mujer que ya no se arrodilla. Pase lo que pase hoy, ya ganaste». Entramos a la sala del tribunal a las 9 en punto. Andrés ya estaba allí, con su maletín y su aplomo de siempre. En la otra punta, Gabriel y Valentina. Él evitó mirarme. Ella me observó con una mezcla de odio y nerviosismo. Su rostro, antes tan pulido, tan seguro, ahora tenía sombras, ojeras, tensión en la mandíbula, una rigidez que delataba miedo, no culpabilidad, miedo. El juez era un hombre serio, de rostro inexpresivo. Abrió la sesión con voz firme y sin rodeos. Andrés presentó el caso, detallando cada punto, cada fecha, cada documento. Luego puso el audio. La sala quedó en silencio. La voz de Valentina sonaba aguda, burlona. «Con unos calmantes no va a notar lo que firma». Gabriel respondía: «Está vieja, no entiende nada. Hay que aprovechar antes de que alguien la convenza de lo contrario». Nadie dijo una palabra, ni siquiera sus abogados. El juez pidió que se repitiera el audio. Lo escuchamos otra vez, palabra por palabra. Mientras tanto, yo no dejaba de mirar a Gabriel. Él bajaba la cabeza, jugaba con sus manos, evitaba el contacto visual. Valentina, en cambio, me enfrentaba, pero su seguridad se deshacía. En sus ojos había grietas, no lágrimas, no arrepentimiento, soberbia rota. Luego entró el testigo. Era un hombre joven, nervioso, pero decidido. Confirmó que presenció la conversación, que le parecía incorrecto lo que estaban haciendo y que se sintió obligado a grabarla por si alguna vez esto salía a la luz. El juez lo escuchó en silencio. Luego le agradeció. Después fue mi turno. Subí al estrado. Me temblaban un poco las manos, pero la voz me salió clara. Conté todo, desde que volví del hospital y vi mis cosas en bolsas negras, hasta la nota escrita por Valentina, pasando por los días en la calle, la humillación, la traición. No lloré, no exageré, solo dije la verdad. Y esa verdad tenía más fuerza
que cualquier estrategia legal. Cuando terminé, el juez se quedó mirándome unos segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. Vamos a tomar medidas cautelares. Prohibición de acercamiento, inmovilización de la propiedad y abrimos investigación penal por presunta estafa y falsificación de firma. Valentina se levantó de golpe. «¡Esto es un circo!», gritó. «¡Está loca! Siempre fue manipuladora». El juez la miró con severidad. «Señora, si no puede controlar sus emociones, la invito a retirarse». La abogada de ella la sujetó del brazo. Valentina temblaba. Gabriel seguía sin decir una palabra. Solo bajó la cabeza más aún, como si quisiera desaparecer. Salimos de la sala con una mezcla de alivio y agotamiento. Marta me abrazó fuerte. Andrés sonrió, algo que casi nunca hacía. «Lo peor ya pasó», dijo, «pero esto recién empieza». Las semanas siguientes fueron un desfile de reacciones. Llamados de familiares que antes se mantenían al margen. Algunos para apoyar, otros para aconsejarme que no destruyera a mi hijo. Como si yo hubiera iniciado esto. Como si defenderme fuera una agresión. «Vos sabés cómo es la gente, Estela», me dijo una tía. «Uno perdona a los hijos, siempre». Yo también pensaba eso, le respondí, hasta que casi me muero sola en una plaza, sin saber ni siquiera por qué. Silencio. Nadie sabía qué decir frente a eso. Valentina empezó a desmoronarse públicamente. Dejó su trabajo. Se mudó de casa. Algunos rumores decían que había discutido violentamente con Gabriel, que lo culpaba por no haberla protegido. Otros decían que planeaba irse del país. Andrés me aconsejó no prestarle atención. Lo importante ahora es vos, tu reconstrucción, tu independencia. Lo otro caerá por su peso. Y tenía razón. Una mañana, volviendo de una reunión con él, Marta me llevó de sorpresa a un departamento. Era pequeño, luminoso, en un barrio tranquilo. «Es de una amiga mía que se va al sur por un año. Te lo alquila barato. Yo puedo ayudarte con los primeros meses». «No puedo aceptar eso, Marta». «Estela, ya dejaste de dormir en sillones. Es hora de que tengas tu propio espacio otra vez». Recorrí el lugar en silencio. Tenía una cocina blanca, una ventana con vista a un árbol grande, una habitación acogedora. Me senté en el piso del living, sin muebles, y sentí una paz que no había sentido en años. No por el lugar, por lo que representaba. Autonomía, cierre, comienzo. «Lo tomo», dije con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí. Esa misma tarde, Marta me ayudó a llevar unas pocas cosas. Dormí la primera noche en un colchón inflable, con una frazada prestada. Pero dormí, por fin, sin sobresaltos, sin miedo, sin tener que mirar detrás de la puerta. Pero al despertar, había una carta debajo de la puerta, sin remitente, sin firma, solo una frase escrita con letras apretadas y temblorosas. «Todavía no sabes de lo que soy capaz». La sombra de Valentina volvía a asomarse, y esta vez parecía más peligrosa. Me quedé mirando esa hoja por largos minutos, como si las palabras pudieran cambiar si las leía de nuevo. «Todavía no sabes de lo que soy capaz». La caligrafía temblorosa, apretada, parecía escrita con rabia contenida, con urgencia. No había duda de que era de Valentina. Y esa frase no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Cerré la puerta con doble vuelta, me apoyé contra ella y respiré hondo. No podía permitir que volviera a paralizarme. No otra vez. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Pero el miedo, ese miedo ancestral que nace de ser mujer y estar sola, volvió a instalarse en el cuerpo como un huésped indeseado. Esa noche no dormí.
A la mañana siguiente llamé a Andrés. Le conté todo. Le envié una foto de la nota. Me escuchó en silencio, como hacía siempre que sabía que lo importante era dejarme hablar primero. «Esto puede ser usado a tu favor», dijo después. «Pero también puede ser el inicio de una escalada. Vamos a necesitar más protección». Me ayudó a hacer la denuncia. Vinieron peritos a revisar la letra. Efectivamente, coincidía con documentos firmados por Valentina. Pero no era suficiente para una orden de arresto. Apenas bastaba para reforzar la restricción de acercamiento. Yo sabía que eso no iba a detenerla. No a alguien como ella. Valentina no obedecía límites. Nunca los había respetado. Su seguridad siempre fue su máscara. Ahora, rota, quedaba expuesta como lo que realmente era. Una mujer peligrosa, capaz de todo por no perder el control. Marta me propuso quedarme con ella unos días, pero me negué. Necesitaba habitar mi lugar, aunque tuviera miedo, aunque me temblaran las manos al abrir la puerta cada noche. Compré una traba extra, cámaras pequeñas para la entrada. Andrés me conectó con una amiga suya, una especialista en seguridad digital. Ella me enseñó a detectar señales de hackeo, a proteger mis cuentas, mis movimientos. Una madrugada escuché ruidos en el pasillo. Me asomé por la mirilla. No había nadie. Pero en la puerta de enfrente, una vecina salía con su perro. «¿Usted es Estela?», preguntó mientras sujetaba la correa. «Sí. ¿Por?». Anoche vi a una mujer parada frente a su puerta. No tocó el timbre, solo miraba. Estuvo como 5 minutos y se fue. ¿Pudo verla bien? Tenía una capucha, pero creo que era rubia, joven. No parecía perdida, parecía enojada. La vecina no sabía que estaba describiendo a Valentina, pero yo sí. Ese mismo día, Andrés logró que instalaran una alarma silenciosa con enlace directo a la policía. Me pidió que llevara conmigo un botón de pánico. Todo eso me resultaba surrealista. ¿Cómo había pasado de ser una abuela con una vida tranquila a convertirme en alguien que vivía bajo amenaza constante? Pero entonces, una tarde, sucedió. Yo estaba en el supermercado, revisando la lista que Marta me había ayudado a armar. Estaba en la góndola de los productos de limpieza, distraída, cuando la vi por el reflejo del vidrio de una heladera. Estaba allí, a solo 3 metros. Valentina, con un gorro negro, gafas oscuras. Me miraba fijo, sin disimulo, como si no necesitara esconderse. Me giré de golpe. «¿Qué querés?», le pregunté sin levantar la voz. Ella sonrió. Una sonrisa torcida, descompuesta. «Solo verte. Tan valiente ahora, tan segura. ¿Viniste a amenazarme de nuevo?». «No necesito hacerlo. Ya te lo advertí. Nadie te va a creer. Nadie te va a cuidar siempre. Vas a estar sola otra vez. Porque eso es lo que sos, Estela. Una carga. ¿Sabes qué soy?», dije acercándome. «Una mujer que sobrevivió a vos, que te desnudó frente a todos. Y eso no lo vas a poder borrar. Gabriel no va a testificar. Ya lo convencí. No vas a hablar. Entonces se va a hundir con vos. No me subestimes», dijo, y dio un paso hacia mí. «No tenés idea del daño que puedo hacerte. Tampoco vos sabés de lo que soy capaz ahora». En ese momento, un empleado del supermercado se acercó, tal vez por la tensión, tal vez porque nos había oído. Valentina se alejó, pero no sin antes susurrar algo. Esto no terminó. Me temblaban las piernas, pero no retrocedí. Esperé a que saliera. Recién entonces busqué un banco y me senté. Llamé a Andrés, le conté todo. Me dijo que era hora de ir más allá. «Vamos a presentar una denuncia penal formal, por amenazas, por hostigamiento. Con lo que tenemos,
ya no puede evadirlo. Gabriel, mientras tanto, seguía en silencio. Sus abogados intentaban postergar la causa principal, alegando estrés emocional. El juez ya había advertido que no habría más prórrogas. El juicio era inminente. Y entonces llegó la llamada. Era Gabriel. No hablaba conmigo desde la audiencia. Atendí sin saber qué esperar. «Mamá», dijo con la voz baja, gastada. «Necesito hablar con vos, a solas». «¿Para qué?» «No por ella, por mí. Hay cosas que no sabía cómo decir, pero no puedo más con esto». «No, voy a verte sin mi abogado, Gabriel». «Entonces tráelo, pero necesito que me escuches». Accedí. Nos reunimos en la oficina de Andrés. Gabriel llegó solo, más delgado, ojeroso. Se sentó frente a mí sin mirarme directo. «Valentina me manipuló. Me hizo creer que todo era por nuestro bien, que vos no estabas bien, que necesitabas estar en una residencia. Me decía que estabas senil, que no ibas a recordar nada. Me convenció de que firmaras esos papeles porque era lo mejor. Y vos le creíste. Quería creerle. No quería pensar que estaba traicionándote. Pero cuando escuché la grabación, entendí que había cruzado una línea. ¿Y ahora querés redimirte? Quiero declarar, quiero decir la verdad, no por mí, por vos, porque todo esto me destruyó. Me quedé sin nada, perdí tu respeto, y eso me duele más que cualquier condena». Lo miré en silencio. Andrés me tocó suavemente el brazo. Yo asentí. «Entonces hacé lo correcto, por primera vez». Gabriel testificó días después. Confesó todo. Detalló cómo Valentina lo presionó, cómo falsificaron documentos, cómo me doparon en el hospital para que firmara, sin leer. Su declaración fue devastadora para la defensa de ella. Andrés estaba satisfecho. El juez adelantó que se iniciaría un nuevo proceso contra Valentina, ya no solo por estafa, sino por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Pero Valentina no esperó a que la justicia cayera sobre ella. Una semana después, irrumpió en mi departamento. Lo hizo una noche cuando yo volvía de casa de Marta. Forzó la puerta. Estaba allí, esperando, con los ojos desorbitados, un cuchillo en la mano. «¿Pensaste que podías destruirme y quedar impune?», gritó. «Todo esto es culpa tuya. Intenté retroceder, pero me bloqueó el paso». Activé el botón de pánico, sin que lo notara. Hablé con calma, como Andrés me había enseñado. «Valentina, nadie quiere destruirte. Solo quiero que me dejes vivir en paz». «Mentira. Vos querías separarme de Gabriel. Siempre me odiaste». «No te odié. Solo vi lo que eras demasiado tarde». Ella se abalanzó. El cuchillo rozó mi brazo. Grité. En ese instante la policía entró. La arrestaron en el acto. Gritaba, lloraba, se retorcía. Pero ya no tenía poder. Ya no era invencible. Yo, en cambio, estaba viva. Con un corte leve en el brazo y una certeza en el alma. Había terminado. O al menos, eso creía. Porque unos días después, recibí una carta desde el penal donde Valentina fue recluida. Una carta escrita con tinta roja y una sola frase: «Si yo caigo, no voy sola». La carta permaneció varios minutos sobre la mesa, sin que me atreviera a tocarla. La tinta roja parecía un gesto teatral, casi ridículo. Pero la frase, escrita con esa caligrafía obsesiva, tenía un peso que me apretaba el pecho. «Si yo caigo, no voy sola». No decía más, ni firma, ni fecha, ni lugar. Pero sabía que era ella. Valentina, incluso encerrada, encontraba formas de mantener su sombra sobre mi vida. Marta fue la primera en verla. «No la abras más,
No le des poder. Es lo que quiere. Me advirtió tomando mi mano, pero yo no podía evitarlo. Necesitaba saber qué pretendía con esa amenaza. ¿A qué se refería? ¿Qué más podía tener? ¿Guardado? Días después, mientras intentaba organizar los papeles con Andrés para el juicio civil que se aproximaba, llegó otra sorpresa. Gabriel pidió verme. No en la oficina, en un café, a solas. Dudé, pero algo dentro mío, quizás el amor de madre que aún resistía a morir, me hizo aceptar. Nos encontramos en una esquina tranquila. Él llegó antes. Tenía una expresión extraña, mezcla de arrepentimiento y alerta. «Gracias por venir, mamá», dijo bajando la mirada. «¿Qué querés ahora, Gabriel?» «Necesito que sepas algo. Algo que no dije en la declaración. Algo que puede cambiar todo». Me quedé inmóvil. Una parte de mí ya estaba agotada de secretos, pero otra aún buscaba entender. «El día que firmaste los papeles», empezó, «no fue solo una estrategia de Valentina. Fui yo quien te llevó al hospital. Yo lo permití». «¿Qué estás diciendo?» «Que sabía que iban a darte un sedante, que no estabas en condiciones, que no estabas de acuerdo. Pero me dejé convencer. Me cerré. Me mentí. Creí que era más fácil quitarte de en medio. Que con vos lejos, todo se calmaría». Lo miré. Sentí el vértigo de las alturas, como si de nuevo me empujaran fuera de mi hogar. «¿Y ahora venís a confesarte? ¿A buscar perdón?» «No lo merezco. Solo quiero que entiendas que fui cobarde, que no estuve a tu altura, que me fallé como hijo. ¿Y pensás que con una charla en un café vas a reparar lo que hiciste?» «No», dijo, y su voz se quebró. «Pero hay algo más. Valentina tiene copias de las grabaciones, no solo la tuya. Grabó conversaciones mías, con clientes, con socios, algunas cosas ilegales. Si eso sale, mi carrera termina. Ella lo sabe. Por eso escribió esa carta. Si cae, va a destruirme también. ¿Querés que yo la detenga? Quiero que estés preparada, porque va a intentar usarte para chantajearme. O peor, para chantajearte a vos». Sentí un frío seco en la boca del estómago. El veneno de Valentina seguía expandiéndose incluso desde la prisión. Su red era más grande de lo que había imaginado. Esa misma noche recibí un sobre, no por correo. Alguien lo deslizó bajo mi puerta. Dentro había un pendrive, sin etiquetas, sin notas, solo un dispositivo negro, anónimo, como salido de una película de espías. Lo conecté al portátil con manos temblorosas. Había solo un archivo de audio. Lo reproduje. Era la voz de Gabriel. Discutía con un hombre. Hablaban de evasión de impuestos, de transferencias ocultas, de nombres falsos. Lo peor, era reciente, de meses atrás, mientras él fingía haberse alejado de todo. Sentí náuseas. Llamé a Marta. Necesitaba hablar. Ella llegó rápido. Me abrazó, me sirvió té, me escuchó. Como siempre. «Estela», me dijo, «tenés que decidir si querés seguir cargando con los pecados de todos o empezar a vivir para vos». «¿Y si no puedo? ¿Y si no sé cómo?» «Claro que sabés. Lo hiciste cuando volviste. Lo hiciste cuando hablaste. Lo hacés cada día que elegís no esconderte». Dormí en su casa esa noche. Por primera vez en semanas, soñé con mi madre. Me decía algo al oído, pero no podía entender qué. Solo sentía su mano cálida en la mía. Al día siguiente llevé el pendrive a Andrés. Él lo escuchó en silencio. «Esto es grave. Podríamos usarlo contra Gabriel». «No quiero eso. No quiero más juicios. Más guerra. Solo quiero cerrar este capítulo. Entonces te recomiendo que lo guardes,
Pero no lo destruyas. Puede ser tu seguro. Yo sabía que Andrés tenía razón, pero odiaba la idea de tener que protegerme incluso de mi propio hijo. A veces, el amor es un laberinto. Y yo ya no quería perderme en él. Días después, recibí una llamada del abogado de Valentina. Solicitaba una reunión. Decían que ella quería negociar. Me negué en un principio, pero Andrés me convenció de ir. No sola, con él, solo para escuchar. Nos encontramos en una sala pequeña, dentro del penal. Vidrio grueso, teléfonos en los extremos. Valentina entró con su uniforme gris, pero su mirada seguía siendo la misma, controladora, desafiante, venenosa. «Estela», dijo. Apenas se sentó. «Sabía que vendrías. Estoy acá para escucharte, no para darte el gusto. Tengo cosas que podrían destruir a tu hijo, vos también lo sabés. Pero si retirás los cargos, si no testificás en el juicio civil, puedo desaparecer esas pruebas. ¿Querés chantajearme? Después de todo lo que hiciste. No quiero destruirte, Estela. Nunca quise. Solo quería que me respetaras, que me dejaras construir mi familia. Arruinaste una, no construiste nada. ¿Y qué ganás arrastrándome con vos? ¿Qué gana una mujer sola de tu edad, peleando contra una familia? Me miró con desprecio, pero ya no me dolía. Gano algo que vos nunca vas a tener, Valentina. Paz y dignidad. Colgué el teléfono. Me levanté. Andrés me siguió. No dije una palabra más. Esa noche rompí la carta. Quemé el sobre. Pero el pendrive lo guardé en una caja fuerte. No por venganza, por precaución. Poco a poco las audiencias avanzaron. Valentina fue condenada a 4 años por estafa, falsificación y tentativa de homicidio. El juez la calificó como una persona con clara capacidad manipuladora y alto riesgo de reincidencia. Gabriel recibió una sanción profesional. Perdió su matrícula por 1 año. Algunos socios lo abandonaron. Otros, curiosamente, le ofrecieron volver, bajo condiciones. Pero lo importante fue lo que vino después. Un día, sin previo aviso, golpearon mi puerta. Era Sofía. Tenía una mochila en la espalda y los ojos rojos. «Papá está raro. Dice que se va a ir, que va a empezar de nuevo. No me quiere contar más. Pero yo quiero estar con vos». No supe qué decirle. Solo la abracé. Pasamos la tarde horneando galletitas. Me contó cosas del colegio. Me mostró dibujos. Y en un momento, mientras limpiábamos la mesa, me miró y dijo: «Abu, vos también tuviste miedo, mucho. Pero el miedo no es para siempre, Sofía. Pasa, si uno se planta». Yo quiero ser valiente como vos. Lloré, en silencio, porque por primera vez sentí que todo ese dolor había servido para algo, que había una semilla nueva creciendo. Justo cuando pensaba que todo se acomodaba, Andrés me llamó. «Estela, necesitas sentarte para esto». «¿Qué pasó?» «Gabriel tomó un vuelo anoche, a otro país. Se fue, sin avisar, sin despedirse. Dejó una carta para vos, pero no creo que te guste lo que dice». Me quedé en silencio. El reloj sonaba detrás mío. Lento, insoportable. ¿Qué dice Andrés? Que necesita empezar de cero. Que se fue para no arrastrarte más, pero también dice que no va solo. ¿Qué querés decir? Sofía no está en su colegio. La retiraron ayer a la tarde. Nadie sabe a dónde fueron. Y en ese instante, el piso se abrió otra vez bajo mis pies. Mi nieta, mi luz. ¿Había sido llevada sin mi consentimiento? No podía ser. No ahora. No después de todo. Pero la guerra no había terminado.
La primera sensación fue el aire que se me cortó en los pulmones. Después vino el temblor. No de las manos, ni de las piernas, del alma. Gabriel había huido, con Sofía, mi nieta, mi todo. No había llamado, no había dejado pistas claras, solo una carta que Andrés no quiso leerme entera por teléfono. Me pidió que fuera a su oficina. Fui en taxi. No podía ni manejar. No confiaba en mis reflejos, ni en mi juicio. No después de ese mazazo. Cuando llegué, él ya me esperaba con la carta en una carpeta. La leí en voz alta. No me importaba quebrarme frente a él. Mamá, sé que esto puede parecer otra traición, pero es una forma de protegerla, de protegerte. Me voy con Sofía porque no puedo seguir arrastrando este infierno. Porque Valentina, incluso presa, sigue teniéndonos en la mira. Me ofrecieron un trabajo en Paraguay, algo limpio, nuevo. Allá nadie nos conoce, nadie nos juzga. No te la quité. La estoy alejando del peligro. Perdóname si podés. Si no podés, al menos entendeme. No quiero ser una carga para vos, ni para ella. Mis dedos se cerraron sobre el papel como si pudiera romperlo con la fuerza. Andrés me miraba en silencio. ¿Y ahora qué?, dije con voz hueca. Ahora activamos todo lo que haga falta. Esto no es un viaje de padre e hija, es sustracción de menor. Hay medidas urgentes que podemos tomar. Aunque sea mi hijo, especialmente porque es tu hijo, no podés permitir que repita el patrón de Valentina. Sofía tiene derecho a elegir, y no eligió. Actuamos rápido. Andrés movió contactos en migraciones, y yo hablé con una vieja amiga, Nora, que tenía un sobrino trabajando en la frontera. Confirmamos que el nombre de Gabriel figuraba en un vuelo hacia Encarnación, pero no había registro oficial de Sofía. Probablemente la llevó con un permiso falso. Esa sola idea me revolvía el estómago. Pero había algo más que me impulsaba. La certeza de que Sofía no quería irse. Ella había vuelto a mí. Me había elegido. Y ahora la habían arrancado. Decidí viajar. No esperé órdenes judiciales. No confiaba en que el sistema se moviera lo suficientemente rápido. Sofía no podía esperar. Compré un pasaje esa misma noche. Andrés insistió en acompañarme. Le dije que no. Esta batalla la tenía que librar sola. Llegué a Encarnación al amanecer. Calor pesado. Calles dormidas. Me hospedé en un hotel barato y empecé a rastrear. Usé todo lo que tenía. Redes sociales, correos electrónicos viejos, contactos. Finalmente, después de 2 días de búsqueda, una pista. Gabriel había sido visto con una niña en una librería cerca del puerto. Dejé el desayuno intacto, tomé un taxi y fui hasta allá. El dueño me confirmó que los había visto, que preguntaron por escuelas en la zona, que ella, la niña, no parecía feliz. Volví al hotel, agotada, pero algo dentro mío ardía. Una mezcla de furia y amor que me mantenía de pie. A la mañana siguiente fui a las escuelas privadas del centro. Una me recibió con reserva. Mostré una foto de Sofía. La secretaria asintió. Sí, estuvo con su padre. Preguntaron por vacantes. Dijeron que venían de Buenos Aires. Pedí más datos. Se negaron. Dije que era su abuela, que había una denuncia por secuestro. Llamaron a seguridad. Esa noche no dormí. Llamé a Marta. Le conté todo. Estela, ¿estás segura de que podés con esto? No tengo opción. Ella me necesita. Y yo la necesito a ella. La mañana siguiente caminé por el malecón. No buscaba nada. Solo trataba de pensar. Y entonces la vi. De lejos. Sofía, sentada en un banco, con un cuaderno en las piernas. Gabriel no estaba. Corrí hacia ella. Me vio. Se quedó paralizada. ¡Abu!, gritó y se lanzó a mis brazos. Lloramos.
No supe cuánto tiempo. Le pregunté si estaba bien, si quería volver. Dijo que sí. Que no le había dicho a su papá, pero que no quería quedarse ahí. Que todo era raro, triste. ¿Dónde está tu papá ahora?, pregunté. Fue a una entrevista. Vuelve en 1 hora. Tenía poco tiempo. La tomé de la mano. Caminamos hasta el hotel. En el camino compré 2 boletos de bus. No podía arriesgarme a un vuelo que pudiera ser rastreado. Salía en 1 hora. Empaqué en 10 minutos. Subimos. Partimos. No miré atrás. Solo cuando cruzamos la frontera y vi el cartel de Bienvenidos a Argentina. Lloré en paz. A la tarde siguiente, Gabriel me llamó. Gritó. Amenazó. Lloró. Suplicó. ¿La secuestraste? No. La traje de vuelta. ¿Te guste o no? Ella no quería estar ahí. No. ¿Vas a entender nunca? Sí, Gabriel. Ahora entiendo más que nunca. Y no voy a permitir que repitas conmigo lo que Valentina hizo con vos. Corté. Apagué el teléfono. Le avisé a Andrés. Le di los datos. Él gestionó una medida cautelar para evitar que Gabriel saliera del país de nuevo con Sofía. La justicia actuó más rápido esta vez. Sofía volvió al colegio. Marta la inscribió en clases de arte. Yo empecé terapia. Necesitaba reordenar mi alma, aprender a vivir sin miedo. Un día, caminando por el parque, Sofía me dijo: ¿te acordás cuando te pregunté si tuviste miedo? Sí, yo también tuve. Pero cuando te vi llegar allá, supe que no estaba sola. Me arrodillé frente a ella, le acaricié el rostro. Nunca más vas a estar sola, Sofía. Nunca más. Pasaron los meses. Gabriel escribió una carta. Pedía perdón. Decía que estaba en tratamiento, que entendía, al fin, lo que había hecho. No supe si creerle. Pero lo importante era que ya no tenía poder sobre mí, ni sobre ella. Valentina, desde la cárcel, intentó un último movimiento. Una nota a un medio local, acusándome de calumnias. No prosperó. Fue desestimada. Su voz se fue apagando. Y yo, por primera vez en años, me sentí libre. Volví a pintar, a escuchar música sin pensar en otra cosa, a tomar café sin sobresaltos. Marta me acompañaba en largos paseos y cada tarde Sofía me abrazaba antes de dormir. Una noche, escribí en mi diario una frase que había leído hacía tiempo, pero que ahora cobraba sentido. La paz no es ausencia de tormenta, sino la calma que se encuentra en medio de ella. Esa era yo ahora, Estela, la mujer que volvió del hospital, que encontró su vida en bolsas de basura y reconstruyó todo, pieza por pieza, pero esta vez, para siempre. La vida parece seguir adelante de manera inesperada, y por mucho que intentemos, no siempre tenemos el control sobre el destino. Pero, a veces, lo único que nos queda es reconstruir lo que ya no se puede devolver. Miré a mi alrededor. Mi casa, los cuadros que había vuelto a colgar, las flores que Sofía había plantado en el jardín, todo parecía más tranquilo, como si el caos del pasado estuviera finalmente enterrado bajo capas de tiempo. Ya no vivíamos en el mismo temor, pero las cicatrices, esas, seguirían siendo parte de mí. La primera vez que volví a la consulta de mi psicóloga, después de todo lo que había pasado, me hizo una pregunta sencilla, pero que no pude responder de inmediato. ¿Qué sientes ahora, Estela? La miré, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin la tristeza de antes. Ya no era una mujer rota, ya no estaba indefensa. Había recuperado algo más que mi nieta. Había encontrado de nuevo mi voz, mi fuerza, pero no supe qué decirle. No podía simplificar todo lo que había vivido en una palabra o en un sentimiento.
En lugar de responder, tomé un largo respiro. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Era la verdad. Había pasado meses desde que Sofía volvió a mi vida. No había sido un camino fácil, claro. A veces, los recuerdos venían como fantasmas a atormentarme en las noches solitarias. El rostro de Gabriel, las veces que intentó manipularme, las amenazas vacías que aún resonaban en mi mente, la imagen de Valentina, siempre presente, como un recordatorio de lo que había hecho con todos nosotros. Pero al final, nada de eso podía borrarme lo que había logrado. Ya no sentía que mi historia fuera la de una víctima. Mi vida había sido destrozada, sí, pero yo no había permitido que todo terminara allí. Había tomado el control, aunque nunca pensé que fuera capaz de hacerlo. Pero lo hice. Y Sofía era mi mayor razón para seguir adelante. Después de todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de que el tiempo no se puede recuperar, pero el futuro sí. No podía prometerle que todo sería perfecto, pero sí le aseguraba que la protegería con todo lo que tenía. Mi vida estaba nuevamente entrelazada con la de ella, pero de una manera diferente. Ya no era solo mi nieta, era mi compañera de lucha, la razón por la cual me levantaba cada mañana y elegía no rendirme. Juntas, habíamos formado una fuerza imparable. La relación con mi hijo había cambiado para siempre. Gabriel seguía intentando contactar conmigo. A veces, cuando revisaba mi correo, encontraba mensajes que pedían perdón o explicaciones sobre lo que había hecho. Pero ya no me importaba. Yo sabía lo que era importante. Mi vida ya no giraba en torno a él ni a sus errores. Había perdido esa guerra y yo había ganado mi propia paz. Las cosas entre Sofía y su padre no eran fáciles, por supuesto. La niña estaba confundida, atrapada entre dos mundos, dos realidades, dos visiones de la vida. Por mucho que Gabriel insistiera en su arrepentimiento, no podía borrar las huellas que había dejado en su hija. De alguna manera, Sofía lo amaba, pero sabía que no podía confiar en él. Y mientras pasaba el tiempo, con cada conversación que tenía con ella, me sentía más fuerte al ver que ella comprendía las razones por las cuales había tomado decisiones tan difíciles. Una tarde, al salir del colegio, Sofía me tomó de la mano y con un brillo en los ojos, me dijo: «Abu, ¿puedo hacer algo para ayudar a otras personas como yo?». Me quedé mirándola, sorprendida por su madurez. «¿Qué quieres decir?». «Quiero ayudar a otros niños que pasen por lo que yo pasé. Sé lo que se siente tener miedo, no saber qué hacer, a quién confiar. Quiero ser fuerte para ellos, como tú lo fuiste para mí». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza, era orgullo. Orgullo de verla transformarse en una niña que entendía lo que significaba la resiliencia. Sofía había aprendido, a su manera, lo que era superar un trauma. Había aprendido, como yo, a reconstruir su vida. Juntas, de alguna manera, habíamos sanado. A veces, me encontré recordando esos días oscuros, cuando todo parecía perdido, cuando Valentina estaba libre, Gabriel se hundía más en su mentira y yo sentía que no podía respirar. Pero no se trataba solo de lo que había vivido, se trataba de lo que habíamos logrado juntas, y eso era lo único que importaba ahora. Recuerdo esa tarde cuando fui a la tienda y vi, por accidente, una noticia en la televisión. Era sobre Valentina, sobre su juicio. Había sido condenada, y el veredicto parecía definitivo. Ya no podría seguir manipulando a nadie. Aunque no fue la justicia que esperaba, era suficiente para saber que el ciclo había terminado. Ella ya no tendría poder sobre mí ni sobre mi familia. Había algo curioso en todo esto. No sentí satisfacción, ni odio, solo paz.
La misma paz que sentí el día que tomé la decisión de salir del hospital, de no quedarme atrapada en la oscuridad. Había sido un camino largo y doloroso, pero había valido la pena, porque había llegado a un lugar donde podía mirar hacia atrás sin miedo y seguir adelante sin arrepentimientos. A veces, cuando el sol se pone y Sofía corre por el jardín, me siento en el banco que ella misma pintó y pienso en todo lo que pasó, en todo lo que sobreviví. Y lo que más me impresiona es que no me arrepiento de nada. Cada decisión, cada lágrima, cada sacrificio me llevó a este momento. Y este momento era suficiente. La última vez que hablé con Gabriel fue por teléfono. Una llamada que acepté porque Sofía lo quería así. Hablamos poco. Él me dijo que había decidido irse del país, que empezaría de nuevo, lejos de todo lo que lo había atado a su pasado. Le deseé lo mejor, sin rencores, porque el rencor ya no era parte de mí. Había liberado mi alma de todo eso. La vida, al final, es lo que decidimos hacer de ella. Y yo decidí vivir, decidí sanar, decidí amarme a mí misma y a los que realmente importaban. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La vida no era perfecta, pero era mía. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba.